Y continuamos lo que íbamos diciendo el otro día. En la noche oscura del alma hace falta buscar al Dios escondido y reconocer que cuando nosotros decimos que hay como ausencia de Dios, es como nosotros lo percibimos, pero no es la realidad. La realidad es que Dios siempre está presente en nuestra vida y que nunca abandona a sus hijos, siempre está presente. Pero algunas veces hay que conocer la pedagogía de Dios. Es el Dios que se esconde y el Dios que se manifiesta, el Dios que se vela y el Dios que se revela. Y claro, en esa situación de noche oscura del alma, pues hay que saber caminar y seguir avanzando y no estancarse y no decir, porque en cuanto que hay situaciones que son difíciles, la tentación es abandonar al Señor, ¿no? La tentación. Pero si nosotros abandonamos al Señor, lo perdemos todo. Y todo lo que durante nuestra vida hemos conseguido, lo perdemos. Lo podemos perder en un momento. En un momento podemos perder todo lo que has conseguido en tu vida. Y tú que estás aquí, pues de pronto al abandonar la oración, la vida sacramental y todo, porque no sientes a Dios, pues estás como fuera, podríamos decir, como Santa Teresa, ¿no?, que habla de las 7 moradas del castillo interior, pues es como irte fuera del castillo. La puerta del castillo es la oración y claro, precisamente en la noche oscura del alma veremos que hay que intensificar un poco la vida de oración. La noche oscura es noche de pasión, que es pasión de Cristo y pasión de amor. Es como lo que vivió el Señor, todo ese momento de soledad, de incomprensión, se puede llegar hasta la tristeza, son formas de manifestarse, pero cuando uno lo conoce, entonces uno no permite que le toque la tristeza, ni permite, porque fruto de la vida en el Espíritu es la alegría. Entonces muchas cosas no las permite, sino que uno sabe caminar por la noche oscura del alma, noche de pasión, y diciendo, yo que sigo a Jesús y que voy acompañado por Jesús, entro en lo que es una pasión donde también Jesús lo vivió y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa experiencia. Pero también es noche de amor, es noche donde tú no experimentarás el amor que Dios te tiene, pero tú se lo puedes manifestar a pesar de todo. Yo recuerdo cuando estaba de párroco en San Martín de Tesorillo, había matrimonios que tenían a lo mejor 2 hijos toxicómanos y algunos tenían hasta 3 en la casa. Y bueno, ellos no se sentían amados por sus hijos, los hijos eran siempre, si no lo estaban robando, pues estaban esto, y siempre eran mintiendo y eran disjustos, pero sin embargo la respuesta de ellos era una respuesta de amor. Y no es que ellos no quisieran a sus padres, sino que estaban, pues, lo que causa la droga, ¿no?
Pero nosotros puede ser que experimentemos que Dios pues nos ha abandonado. Y entonces, si es que vamos identificándonos con Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese Dios mío, habla de una cercanía profunda de Jesús con el Padre. ¿Y por qué me has abandonado? Es como una lejanía. El Dios cercano y el Dios lejano. Y así lo experimenta Jesús y así lo expresa en la cruz. Entonces, esto quiere decir para nosotros que esa noche de pasión es pasión de Cristo y pasión de amor, pero nosotros nos vamos a ir identificando con la persona de Cristo, nos vamos configurando con Cristo, de tal forma que no sea yo, sino que es Cristo el que se manifieste a través de mí, para llevar a realizar en plena vida el misterio de la muerte y resurrección del Señor desde el dinamismo de una pasión de amor que se lanza a buscar al Dios escondido. Esto lo vivió Jesús, pero esto lo vivieron los apóstoles. Y esto lo vivimos nosotros. Y hay etapas en la vida que uno se pregunta, ¿dónde está Dios? Y ante esto, ¿dónde estás, Dios mío? Y cuando ocurre esto, ¿dónde estás? ¿No? El Dios que parece que se esconde, pero no está escondido. Está muy presente. Al purgar de sus ignorancias e imperfecciones. La originalidad de San Juan de la Cruz está en haber descubierto la presencia y la acción del misterio de la cruz en circunstancias especialmente difíciles y de haber dado las normas para saber vivir una gracia especial del Señor. Mira, cuando alguien viene a hablar conmigo y me doy cuenta de que está viviendo una noche oscura y viene con todas sus penas, con todo, y pues yo le digo todo lo contrario, digo lo que tiene que darle muchas gracias a Dios por el momento que estás viviendo. Muchas gracias a Dios. Porque es un momento de gracia, la noche oscura del alma, para crecer, para avanzar, para madurar cristianamente, para entrar más adentro, como dice San Juan de la Cruz, en la espesura de ese misterio de amor, ¿no? Entrar más adentro, más en la profundidad. Entonces, la noche oscura no es una desgracia, es una gracia de Dios. Lo que pasa es que como la experiencia es desconcertante y es una experiencia dura, pues claro, nadie quiere pasar por ahí. Nosotros huimos de todo lo que sea la aridez, la sequedad, lo que es el desierto de la vida espiritual, se huye de eso, ¿no? Queremos estar experimentando siempre la presencia de Dios, el amor de Dios, vivir desde ahí, pero es que Dios te quiere purificar. Por eso es un momento de gracia. La noche oscura es un clima, un símbolo de la fe acompañado del amor ardiente en el proceso de conversión y transformación de la persona. Se va a producir un cambio después y al mismo tiempo dentro del proceso de conversión. La conversión. Claro, desde el momento que no entendemos nuestra vida, verás dónde uno puede estar. Yo muchas veces, y también comentarios que se han hecho, ¿no? ¿Cómo que esta persona lleva 30 años en la iglesia y nunca cambia? ¿Cómo que esta persona que lleva yo que sé cuánto tiempo en la iglesia y no es capaz de perdonar a su hermano o a su hermana? O a su hermano de sangre. ¿Cómo es eso?
Es que no se entiende. No se entiende. ¿Por qué? Porque no hay un deseo de conversión. Porque fijaros lo que es toda nuestra comunidad en proceso de conversión, en deseo grande de convertirse al Señor a lo que Dios quiera y dándose por completo a lo que Dios quiera. Siempre yo sé, si uno es raquítico respecto a Dios, pues sí, recibe el 100 por 1, pero recibes poco. Pero si tú te entregas de verdad y de corazón, Dios se desborda contigo. Y llega a experimentar, a lo mejor en ese momento de noche oscura no lo ves, pero es que después se desborda. Como se desbordó, se puede decir, con Cristo, que llega hasta crucificado a dar la vida por nosotros, y Dios Padre, ¿qué hace? Lo llena de plenitud de vida, la resurrección. Pero no solamente se queda en Él, sino que nos la ofrece a todos los que queramos, la resurrección y la vida eterna. Y San Juan de la Cruz, en La Noche Oscura, son 2 libros, La Noche Oscura, este es el segundo. Esta noche oscura es influencia de Dios en el alma, que la purga de sus ignorancias e imperfecciones habituales, naturales y espirituales. Porque nos podemos creer muy espiritual, pero hay imperfecciones. Es que está llamada a la perfección y está llamada a la conversión y a la santidad de vida, es siempre un deseo de que nos venga la luz para ir cambiando nuestra vida hacia una mayor santidad de vida. Y él dice que la purga de sus ignorancias, como el que se cree que ya no tiene que formarse más. Y hay cristianos que desean quedarse en su ignorancia. ¿Por qué? Porque desde el momento que tienes el conocimiento de Jesucristo, Jesucristo es exigente y te hace comprometerte con tu vida y dar un paso, y la fe se manifiesta en obras y se manifiesta en tu vida. Esa fe te exige pues avanzar, pero dando la vida, comprometiéndote. Una fe sin compromiso es una fe muerta. Por eso la fe tiene que manifestarse en las obras, ¿no? Y el amor de Dios en el amor a los hermanos. Entonces, en ese va purgando de su ignorancia. Hay gente que no quiere formación cristiana y uno se da cuenta que necesita la formación toda la vida. Toda la vida. En el seminario sale recién ordenado un cura, ¿no? Y puede pensar, bueno, yo ya soy sacerdote. Tú tienes que estar al día porque la sociedad va cambiando. Tú tienes que dar unas respuestas desde el Evangelio y al mismo tiempo tienes que alimentar tu espiritualidad, tu ministerio en tu relación con Cristo y en la fraternidad sacerdotal, en una comunión con la Iglesia. Y esto es para todos. O sea, el que no se forma se deforma, pero al mismo tiempo entra en la ignorancia de la fe. No tiene conocimiento de la fe. ¿Qué es lo que dice San Juan de la Cruz? Que ahí, porque fijaros, es que ahí el Señor te toca y después te da una sabiduría. Cuando has atravesado la noche oscura del alma, te da una sabiduría y te da un conocimiento espiritual, una luz que tú antes no la tenías, porque antes que lo que veías, la noche, la oscuridad. Que llaman los contemplativos contemplación infusa o mística teología. Ese purgar
de su ignorancia e imperfección habituales, naturales y espirituales, los contemplativos llaman contemplación infusa. ¿Por qué? Porque no es que tú busques la noche oscura del alma para crecer, es que Dios te pone en la noche oscura. Te mete en una contemplación infusa, en cuanto que Él te infunde una sabiduría en esa oscuridad, pero tienes que atravesar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, pero la cañada oscura la tienes que atravesar. Es que estas son cosas, claro, que si se van conociendo, después cuando te llega a tu vida, porque no es que tú esto lo aprendas como un conocimiento, sino que tú puedas acompañar a los demás también en este camino. La gran tentación es: yo abandono la iglesia porque a mí Dios no me escucha. Y no reconoce que Dios está actuando en ti y que es un momento de gracia. Por eso, contemplación infusa, que no es que tú lo busques, sino que es que Dios te pone en esa contemplación infusa o esa mística, ¿no?, de relación con Dios, teología. De la teología, la reflexión sobre Dios, ¿no?, el conocimiento sobre Dios, pero místico, que entra en una mayor comunión, intimidad con el misterio, en que el secreto enseña a Dios al alma, en que de secreto enseña a Dios al alma y la instruye en perfección de amor, sin ella hacer nada ni entender cómo es esa contemplación infusa. A mí me admira la Virgen María cuando dice: hágase, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por obra del Espíritu Santo vas a tener el Hijo del Altísimo. Es que ¿puede entender algo la Virgen? Nada. Entonces quiere decir que cuando entramos ahí no entendemos, pero nos fiamos de Dios. La Virgen se fía completamente de Dios. Nosotros es importante la confianza del corazón, pero del corazón, que te fías de Dios, que Dios no te abandona, que está ahí contigo y te está enseñando. O sea, sin que el alma haga nada ni entienda nada, pero entra en esa contemplación infusa donde Dios te da una sabiduría. ¿Dónde aprendemos más? No en la charla que yo estoy dando, sino en la vida. Cuando te ocurre esto y tú das la respuesta, porque has escuchado lo que estoy diciendo, das una respuesta y dices: aquí tengo que caminar de esta manera. La experiencia desconcertante y signo de esta experiencia de la noche oscura. Podemos distinguir tres pasos en esta experiencia. Providencia: Dios permite una situación difícil para la persona donde se da una vivencia de ruptura y de desconcierto. Bueno, esto, ¿qué os quiero decir? Por ejemplo, pues hablando con los o mujeres que han hecho el retiro de Maús, o es que yo me encontré con Dios, estaba tan bien y tan feliz, y fue el momento pues más feliz de mi vida. ¿Fue una cosa psicológica o fue una realidad? Fue una realidad. En la vida espiritual algunas veces yo me he dicho: bueno, es que yo me he inventado esta felicidad y este gozo que yo tengo en el Señor, de pronto entrando en la contemplación y más adentro en esa espesura del misterio, y este gozo que yo tengo, esto me lo estoy yo inventando.
Y dice Santa Teresa, no, eso es una realidad. Eso es una realidad. Entonces, en esa situación difícil se da una vivencia de ruptura porque va a brotar algo nuevo. Y es como yo soy la vid y vosotros sois los sarmientos. El que da fruto se poda para que dé más fruto. Es una poda. De esa poda entiende Paco que es nuestro jardinero del reino. Cuándo tiene que podar y cuándo poda y cómo ve y de pronto sale y va saliendo hasta que sale la flor y con más rapidez de lo que uno se imagina, pero ha habido una poda. Entonces muchas veces necesitamos esa poda, esa ruptura con hábitos que no nos llevan a nada, que no nos hacen crecer, pero al mismo tiempo es una situación de desconcierto. Segundo paso, luz para la interpretación. Dios da una cierta luz para que la persona interprete la situación desde la fe, esperanza y caridad, y al mismo tiempo le da el impulso a una gracia particular para afrontarlo. Fijaros, ¿qué es lo que hace Jesús con los discípulos? Se transfigura ante ellos antes de anunciarle 3 veces que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, que va a ser crucificado, al tercer día resucitará, y no se enteran de nada. Pero Él antes le va a manifestar y después va y les dice, no lo digáis a nadie lo que habéis visto. Entonces es como en esa oscuridad, no sé si lo decía el otro día, siempre hay un rayo de esperanza. En el problema más grande de tu vida, si tú cuentas con Dios, hay un rayo de luz en la oscuridad. Hay un rayo de esperanza. Y Dios puede actuar en el momento que tú menos te lo esperas y ver, ha merecido la pena esperar. Es lo que se llama la espera contemplativa y esperar ese momento de Dios donde todo es transformado y se llega a un gozo y a un agradecimiento y después puede dar gracias incluso por lo mal que lo pasaste. Y después viene el tercer paso, después de que viene primero una experiencia desconcertante, difícil y dura, después una luz para afrontar el problema y tercer paso, la persona afronta la situación. Desconcierto, desnudez, miseria. La experiencia tiene una primera impresión de desconcierto. El sufrimiento mayor no viene de la experiencia desnuda, sino de la interpretación consciente o inconsciente. O sea, ese desconcierto te lleva a un sufrimiento. Claro que cuando llega el sufrimiento, si tú sabes que estás en la noche oscura, que te deja como desnudo, es que no tienes recursos porque tú vas a la oración, no te dice nada, porque es que tú vas y vas a la Eucaristía y no te dice nada, y ves a los hermanos y qué me pasa a mí, y ves al pobre que está por ahí tirado y parece que tú no tienes corazón y se te conmueve las entrañas para echar una mano, ¿qué me está pasando a mí? Y entonces te hace sufrir. Y unas veces eres consciente y otras veces inconsciente. Pero
El sufrimiento viene de la interpretación. Si tú sabes, es que tengo que pasar por aquí para crecer. La persona se ha quedado como desnuda, solo con su miseria, pero a pesar de todo siente una fuerte solicitud para servir a Dios mejor. Incluso un pecado te puede hacer despertar a una vida totalmente contraria a lo que estás viviendo. Porque a medida que vas creciendo en espiritualidad, cuando ofendes a Dios y te das cuenta, muchas veces uno en el pecado no piensa en Dios. Piensa en una compensación de esto o de lo otro o algo porque el demonio te engaña. Pero no piensas de que tu pecado no le agrada a Dios porque te va a hacer sufrir más, te crea un vacío interior y algunas veces hasta una angustia existencial. Y a medida que se crece espiritualmente, cuando uno es consciente del pecado, el dolor es muy grande, muy grande. Fijaros que una de las cosas que se dice, ¿no?, para confesarse, el examen de conciencia, el dolor de los pecados. Pero muchas veces las personas se confiesan sin dolor del pecado. Y yo tengo que preguntaros, ¿habéis llorado alguna vez por vuestros pecados? Pero con lágrimas vivas. Señor, yo esto no lo quiero en mi vida porque esto no te agrada a ti. Y lloras porque eres impotente y porque eres débil. Con lágrimas llorar el pecado. La miseria que es, pues, todo lo que tiene que cambiar en misericordia, como dice Santa Teresa. Esa miseria, tu pobreza, tus debilidades, tus pecados, tu basura. Pero a pesar de todo siente una fuerte solicitud para servir a Dios mejor. Y viene el rechazo a lo que te aparta de Dios. Un rechazo cada vez más tajante. Como dice San Ignacio, no solamente hay que aborrecer el pecado, sino la ocasión de pecado. Aborrecer. El centro de destrucción. El verdadero centro de destrucción se encuentra en la carencia de gusto que hace perder la actividad. Esto lleva al vacío y al sinsentido de todo. La situación se siente como negativa. Nada me llena. Y hago lo mismo que antes, pero es que nada me llena. Bueno, pero vosotros no estabais tan enamorados y os queríais tanto, ¿y qué os pasa ahora? Y a lo mejor es que, fijaros, no solamente se puede vivir como una experiencia personal, sino como una experiencia matrimonial, en el matrimonio. La noche oscura del alma, del matrimonio también. O la noche oscura del alma de una comunidad entera. O de una fraternidad, de una congregación, tantos hermanos que viven juntos en fraternidad y de pronto entran en esa noche oscura del alma. La experiencia se ve como negativa. Primero, oscuridad en la inteligencia, en la visión de Dios, de sí y de las cosas.
es como si estuviera ciego. La aridez en la voluntad para la oración y los deberes de la vida y de las personas. Se encuentra uno arrastrado por la pena, la impotencia y el desánimo. Pero que, por ejemplo, cuando a mí eso me pasa, enseguida que soy consciente, no lo permito. ¿Cómo no lo permito? Olvidándome de mí y confiando en que yo estaré pasando por ahí. Pero Dios está conmigo y me espera algo mejor. Uno se encuentra arrastrado por la pena, la impotencia y el desánimo. ¿Cómo tienta ahí el demonio? Diciendo, tú merece la pena que tú seas cristiana, que vayas a misa, que tú ores, que tú esto, que tú leas la palabra de Dios. ¿Merece la pena eso? Es que Dios, tendrías que estar contento, ¿no? Pero no estás contenta, ni contento. O sea, quiere decir que las cosas de Dios no te dan, no te ilusionan. Te desaniman. No es como antes, que te llenaban. Pero claro, es que Dios te está purificando. Es una purificación de todo el ser. Porque todo lo que tú eres se va configurando con Cristo y va evangelizándose. Los sentidos, los sentimientos, los pensamientos, todo tu ser, todo lo que tú eres. Dentro de el centro de destrucción, tercero, la incertidumbre en la memoria, pensando que no hay remedio. Es una situación de aflicción y de tormento, y a veces de desesperanza. Que quiero decir que esto tú lo puedes tener, pero en cuanto que lo tengas, ponte alerta. Porque lo tuyo no es la desesperanza, sino la esperanza. Claro, es una situación de tormento, se sufre, pero en cuanto que pasa eso, ¿cómo cambia cuando tú dices, a pesar de todo, Dios mío, yo confío en ti? Cuarto, interpretación subjetiva, que atribuye las causas de su mal a su propia miseria. ¿No habéis pensado, claro, es que, ¿por qué me pasa esto? Porque algo he hecho mal. Y como algo he hecho mal, Dios me está castigando. ¿Por qué me salen las cosas mal? Porque Dios me está castigando porque yo he hecho algo mal. Y entonces las causas de su mal lo atribuye a su propia miseria y a su incapacidad para salir de dicha situación, a la inutilidad de la ayuda ajena. ¿Quién me va a ayudar a mí en esta situación? Mira, alguna vez me han venido personas que, como se han encerrado en sí mismos y no se han abierto, han estado padeciendo 3 años por encerrarse en sí mismos. Y yo he dicho, si tú hubieras venido cuando te pasó esto al principio, no hubieras sufrido todo lo que has sufrido. 3 años de sufrimiento inútiles por no abrirte, por no dejarte acompañar. Por pensar que podemos caminar solo en la vida, cuando Jesús es que muchas veces los elige de 2 en 2 y los envía de 2 en 2. El acompañamiento.
O sea, llega una situación donde parece que es inútil la ayuda ajena. ¿Quién me va a arreglar esta situación? Nadie. Y entonces viene al abandono de Dios para siempre y con motivo. Pero la causa principal es que Dios la ha abandonado por su propia culpa. Se ejerce un juicio severísimo olvidando la misericordia divina, que es un gran regalo para la humanidad. Porque claro, como te encierras en ti mismo y en tu propia miseria, te olvidas de que Dios también en tu miseria y en tu pecado te ama infinitamente. Y te quiere con locura. Y tiene una misericordia infinita contigo. Y lo que tú te crees que Dios no te puede perdonar, te lo perdona. Y te hace un hombre nuevo, una mujer nueva. Es la grandeza del amor de Dios. Un amor que es inmensidad, que es un océano de amor, mientras que tu amor es raquítico. Y muchas veces juzgas a los demás, pero desde tu miseria y no desde tu misericordia, que tiene que parecerse a la del Padre. Sed misericordioso como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Inmensidad de amor y de misericordia. Es la belleza de las cosas de Dios, que dan plenitud. Acción invidente de Dios. La experiencia nos lleva al recuerdo y revivencia del misterio, muerte y resurrección de Cristo, pues el hecho de la muerte en cruz nos obliga a realizar en serio la propia muerte, sensitiva y espiritual. Es morir a uno mismo. Si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto. Y el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, la muerte del ego. Y no te creas que has alcanzado ya el cielo, porque de pronto te puedes encontrar en el infierno. No te creas que ya eres más que nadie, porque te falta mucho en el camino. Entonces, es la propia muerte sensitiva e incluso espiritual. También a una presencia y acción invidente de Dios, aunque no se perciba, acompañada de una experiencia dolorosa con funciones positivas, purificación y santificación. Claro, si esto se sabe y lo has meditado y lo has orado, cuando te ocurre, tú dices, es que Dios me está purificando, me está santificando. Y tengo que pasar por aquí. Es algo que San Juan de la Cruz va a poner en el itinerario del crecimiento espiritual hacia la santificación. Introduce la noche oscura del alma. Y por ahí hay que pasar. Pero que la rechazamos, no lo queremos. Y sin embargo es un regalo de Dios, es una gracia para crecer, para avanzar, para ser más santo. Los signos o señales de la noche oscura son disgusto. Se ve en la cara, ¿no? No se halla gusto ni consuelo en las cosas divinas o humanas, sino sobre todo disgusto. No hay consuelo. Y sin embargo, San Pablo, uno de los rasgos que San Pablo pone a Cristo es, tengo escrito todo una meditación sobre eso,
es que Cristo es nuestro consuelo. Es el que nos puede consolar. Así como en Getsemaní un ángel lo consolaba, Cristo sale a tu encuentro para consolarte. Y es nuestro consuelo. Es un rasgo de Jesús con sus discípulos. Un rasgo. Después el desconcierto. Al principio provoca un desconcierto que puede llevar a una falta de esperanza. La pena. En compensación nace una continua memoria de Dios que se expresa con pena, pues se piensa que volvemos hacia atrás y no estamos sirviendo a Dios. Bueno, pero si yo he tenido esa experiencia tan preciosa y ese encuentro tan maravilloso, ¿cómo es que ahora estoy, que parece que estoy como antes de encontrarme con Él? Fijaros lo dura que es la experiencia, ¿eh? Y la oración no se puede meditar ni discurrir en la oración como la hacías antes. Dificultades en la oración. Yo os comenté el día anterior que la primera noche que he pasado varias noches oscuras, porque se pasa varias. Pero la primera fue cuando me quedé solo en el seminario, y yo recuerdo esos 3 meses que solamente decía, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Y iba a la Eucaristía todos los días con todos los seminaristas y rezábamos laudes, la víspera, y solamente hágase tu voluntad, hágase 3 meses diciendo hágase tu voluntad, y esa era mi oración. Esperando que Dios actuara, cuando lo habías dejado todo por Él y no entendías nada. ¿Y por qué antes tenía yo tanta ilusión y con tantas ganas estudiaba y todo, y ahora sin ganas seguía estudiando, y sin ganas oraba, y sin ganas leía la palabra, y sin ganas, ¿entendéis? Pero ahí estaba la perseverancia, a pesar de todo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.